¿Tienes pensado adquirir una MacBook para trabajos creativos? Antes de que hagas la compra, quiero compartirte cómo ha sido mi experiencia después de estos últimos meses. Para ponerte un poco en contexto, hace casi un año adquirí esta MacBook Air con chip M2. Y aunque quizá vayas a adquirir algún otro modelo, me gustaría que escucharas cómo ha sido para mí trabajar en edición de video, motion graphics, animación y sí, ¿por qué no?, también para entretenimiento. Cuando estaba pensando en adquirir un ordenador portátil, la primera incógnita fue Windows o Mac. Después de ver muchas opciones, al final de cuentas me decidí por Apple. Siempre he sido usuario de Windows, al menos para herramientas de trabajo, y bueno, en esta ocasión había escuchado maravillas de los chip M y dije, ¿por qué no? El equipo que normalmente uso para trabajar es Windows y de escritorio, pero en ocasiones tengo que salir de viaje y por lo regular salgo por periodos largos de tiempo. Evidentemente no puedo dejar de trabajar. En varias ocasiones estuve viajando con gabinete, con monitor, con teclado, mouse, sumándole maletas y bueno, es un horror viajar con todo eso. Y bueno, el único ordenador portátil que tenía fue el que me compraron mis papás cuando ingresé a estudiar a la universidad y te estoy hablando por ahí del 2012. Para algunos proyectos sí me salvó, pero bueno, ya estaba desactualizada, tenía bastante uso y definitivamente ya no podía hacer nada complejo. Entonces necesitaba algo fácil de transportar, evidentemente que no me diera problemas para trabajar, así que el modelo Air era el que mejor se adaptaba a mis necesidades. Quizá vayas a decir que los modelos Pro se adaptaban mucho mejor, y posiblemente, pero también el presupuesto que tenía destinado era un limitante. Este modelo es el básico, tiene 256 GB de almacenamiento y 8 GB en RAM. Elegí el modelo de 256 GB ya que es una computadora secundaria, solo tengo lo necesario y lo que llego a ocupar en el momento. Y bueno, hasta ahora no he tenido ningún problema. Después de terminar un proyecto se hace el backup, se elimina y listo, se libera el espacio. Sí he tenido alertas de almacenamiento lleno, pero pues nada que un disco duro externo no resuelva. En cuanto a las 8 GB de RAM, sí me quedó bastante corto. Para los proyectos que realizo utilizo muchísimo gráfico, los materiales son pesados, tengo múltiples ventanas abiertas y sí, hay una razón por la cual elegí los 8 GB de RAM. Esta MacBook la adquirí en tienda física, por lo tanto el personal me fue recomendando acorde al uso que le iba a dar. Ellos argumentaban que esas 8 GB de RAM es como si tuviera 16 GB en uso, por la optimización del procesador y bueno, ciegamente confié en ellos. Y hasta cierto punto la información es correcta. Lo que sucede es que el sistema operativo está tan bien optimizado que es bastante fluido y rápido para trabajar. Puedo tener múltiples ventanas y programas abiertos y hasta ahora no he tenido ningún problema. No se me ha cerrado ni trabado nada. Pero donde empiezo a notar que me quedo corto es al momento de trabajar con Premiere y After, sobre todo After. Cuando trato de reproducir algo en la línea del tiempo, simplemente se congela y ya no puedo ver más allá. Eso es un problema porque no puedes ver lo que estás trabajando en tiempo real y en ciertos momentos es bastante frustrante. No quiero decir que esto también te va a pasar a ti, ya que depende mucho el uso que le vayas a dar a la computadora, por lo que quiero compartirte mi experiencia en uso real. Como ya mencioné, la uso para trabajar y para trabajar cuando estoy fuera. Trabajo en diferentes tipos de proyectos audiovisuales, por lo que con seguridad te puedo decir qué modelo es el que te conviene. Todo el trabajo que hago en oficina, en la computadora de escritorio, también lo hago en esta MacBook. Trabajo con creadores de contenido, por lo que incluyen blogs, gameplays, podcasts, reels, short story, y con ese tipo de proyectos no he tenido absolutamente ningún problema. Siempre y cuando, digamos, sea sencillo. Y sencillo no quiere decir que sea fácil, sino que no involucre tanto gráfico. Y no solamente tanto gráfico, sino quizá también pueda llevar una corrección de color algo compleja, efectos visuales, multicámara y bueno, todo esto va sumando a que el proyecto sea más complejo. Y si con alguno de estos proyectos te identificaste con este modelo, te irá muy bien. Incluso este video que estás viendo está editado en esta misma computadora. Y bueno, por parte de mi agencia audiovisual trabajo otro tipo de proyectos. Piezas animadas, videos promocionales, contenido que va más para social media. Con este tipo de proyectos tampoco tendrás problema hasta cierto punto. Por ejemplo, justo esta semana estoy trabajando en un proyecto que es social media. Son piezas gráficas animadas en After, pero bueno, estas piezas implican manejar muchísimo gráfico. También manipular varias capas y evidentemente aplicar efectos y keyframes. Al ser un proyecto complejo también involucra varias precomposiciones y bueno, como puedes ver no solo es After abierto, también tengo muchas ventanas abiertas porque bueno, pues siempre hay que estar viendo los requerimientos del proyecto como guión, carpetas de material, assets, pues la comunicación con el equipo y aquí es donde realmente vienen los problemas. Empezando porque no puedo previsualizar fluidamente la línea del tiempo. Como puedes ver solo unos cuantos cuadros y ya. Es desesperante no poder ver en tiempo real lo que estás trabajando. Y no es que el rendimiento baje, simplemente la memoria RAM se quedó corta. Porque sí, por otro lado, para evitar que algo suceda con la computadora, el mismo equipo baja el rendimiento. Pero bueno, esto simplemente lo veo reflejado al momento de hacer un render. Por otra parte, la pantalla me quedó bastante chica. La interfaz de After y Premiere se siente muy apretadas. Todo el tiempo tengo que estar ajustando las ventanas para poder ver bien, sobre todo cuando estás trabajando con muchas capas. Por otro lado, trabajar con el pad es bastante lento, al menos para mí. Todo el tiempo estás en movimiento y necesitas de ambas manos. Entonces sí o sí necesitas un mouse. Como puedes notar, definitivamente no es para proyectos tan sofisticados.
complicados. Ahora, no todo es malo. Todo lo que es relacionado con la experiencia de usuario, ya sea el moverte entre carpetas, el movimiento de ventanas, la verdad es que es bastante increíble. Y a pesar de todo lo que te dije, tampoco se me ha sobrecalentado, ni cerrado, ni trabado, ni nada. La batería me dura toda la jornada laboral, más o menos unas 8 horas, sin la necesidad de volver a cargarla. Por otro lado, la puedo transportar a donde sea porque es bastante delgada, pero eso sí, muy delicada. Entonces, después de escuchar todo esto, vamos a resolver tu duda. ¿Vale la pena comprar una MacBook? Y no voy a hablar en específico de este modelo, sino en general. Y sí vale la pena adquirir una MacBook, pero bajo ciertas circunstancias. Mi opinión es que las MacBook están diseñadas 100% para trabajo. Si eres estudiante o únicamente la vas a usar para entretenimiento, hay muchos otros productos como el iPad. Son productos bastante caros, por lo que una decisión no hay que tomarla a la ligera. Al momento de la compra sí hay que analizar muy bien qué es lo que vas a realizar con ella, además del presupuesto que tengas destinado. Diría que los modelos Air son para trabajos un poquito más estándar, ya sean trabajos de oficina, donde manejes documentos, y si te dedicas a la industria creativa diría que te va a funcionar este modelo si eres fotógrafo, diseñador gráfico, editor de videos, pero también hasta cierto nivel, como por ejemplo si son tus primeros proyectos o no harás cosas muy complicadas, o como en mi caso una computadora secundaria. Definitivamente los modelos Pro van muy sobrados para trabajos de oficina. Las desventajas que veo complicados se solucionen son las pantallas. Si utilizas muchas capas, la pantalla siempre te va a quedar muy pequeña, así uses el modelo de 16 pulgadas, por lo que vas a tener que conectarla a una pantalla y bueno, ahí es donde pierde la portabilidad. Por otro lado, así no realices cosas tan complejas, definitivamente mi recomendación es que te vayas por un modelo como mínimo de 16 GB de RAM. El almacenamiento es opcional, pero igual si puedes, ve por una de 512 GB. Ahora es muy importante saber cómo adquirir una MacBook. Suena muy básico y sencillo, pero hay maneras en las que vale la pena. Mi opinión es que no vale la pena comprar directamente el producto, mejor adquiere el equipo bajo el programa de Apple for Life, por lo que si la computadora la vas a utilizar para trabajo, prácticamente las mensualidades se van a ir pagando solas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Apple for Life y adquirirla a meses sin intereses? Bueno, pues realmente el programa Apple for Life es como si estuvieras pagando una renta. Terminando el tiempo contratado, te van a cambiar el equipo por uno más reciente. De esta manera siempre vas a estar actualizado, aunque también tienes la opción de quedártela, pero el dinero que te retienen desde el inicio del contrato pues te lo van a descontar y al final de cuentas vas a terminar pagando lo mismo. Me refiero al precio comercial. Y bueno, para ir cerrando, ¿me arrepiento de adquirir la Air en lugar de la Pro? No realmente, es la primera vez que experimento trabajar con ordenadores Mac y necesitaba probar primero lo básico antes de invertir más dinero. Esto también me ayudó a resolver dudas, conocer limitaciones y saber hasta dónde es capaz de ejecutar los proyectos. Y bueno, debido a que la saqué bajo el programa de Apple for Life, terminando el contrato, si quisiera, pues ya me iría por una Pro. Pero por ahora me va bastante bien, repito, es una computadora secundaria. Ahora, ¿regresaría a Windows? En primera, jamás dejaría de usar Windows como herramienta de trabajo principal. En cuanto a ordenadores portátiles, no tengo ningún otro problema con regresar a Windows, pero si manejas un ecosistema Apple, es decir, ya cuentas con iPhone, tienes iPad, el flujo de trabajo es bastante sencillo, por lo que bueno, me iría sobre la misma línea. Para finalizar y dando mi punto de vista, los productos Apple son 100% para trabajo y cada centavo lo vale, pero adquirir fuera de estas circunstancias simplemente es un lujo. Hazme saber en los comentarios tu opinión y si tienes pensado en adquirir algún producto Apple. Comparte este video y si te gustó regálame un like. No olvides suscribirte para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Bye.